Bueno, algunas personas se preguntarán cómo es eso de una conferencia sobre estos 4 temas, que puede parecer que a lo mejor a primera vista como que no pegan, pero resulta que la psicología transpersonal está muy conectada con las religiones de Asia, entonces sí tiene un motivo. Por ejemplo, Freud tuvo una polémica epistolar con Romain Rolland, que era el Premio Nobel de Literatura. Esto está en las cartas de Freud que se publicaron en un libro en inglés. Pero también ya Freud, en El malestar de la cultura, menciona a Romain Rolland, pero no lo menciona por nombre porque tiene como miedo de mencionarlo. Y había el meollo de la polémica entre ellos era el sentimiento oceánico del niño. Romain Rolland decía que el sentimiento oceánico del niño era más sano que la condición del adulto, que es todo lo contrario de oceánica. Y por supuesto Freud decía, ¿no?, que el sentimiento oceánico está marcado por un sentimiento de desamparo y que eso es muy negativo. Y Romain Rolland le decía que los grandes místicos habían recuperado el sentimiento oceánico, y Freud, por supuesto, que pensaba que esto significaba que si esto era correcto, era psicótico. Entonces, implícitamente habría también que curarlo en vez de aprender de ello. Entonces, la psicología transpersonal tiene toda una historia. Podríamos decir que el nombre es occidental, porque podríamos decir que las psicologías de Oriente antiguas, pero que eran parte de sistemas filosóficos y espirituales, eran transpersonales. Pero lo que se llama psicología transpersonal en Occidente, aunque no con ese nombre, quizá podríamos decir que Carl Gustav Jung es el pionero de esto, y Asa Joly, incluso más adelante, no en su primer libro, pero más adelante llega a utilizar el término transpersonal. Y por supuesto la idea es que para casi todas las psicologías tradicionales y tempranas de Occidente, no digamos la salud mental, pero por lo menos la normalidad, que era lo que se perseguía, era un estado personal, y estados transpersonales, o sea, estados en los cuales se disuelven los límites de la sensación que uno tiene de ser un individuo separado, eran considerados como anomalías. Y entonces psicología transpersonal es todas aquellas psicologías que de alguna manera tienen un enfoque diferente y no necesariamente consideran que la salud mental es un estado transpersonal, pero sí, por lo menos consideran que los estados transpersonales pueden ser muy útiles en el sendero que conduce a la verdadera salud mental, o en aquellos modos de terapia que pueden conducir a una verdadera salud mental. Y por supuesto, esto implica también que los estados transpersonales, que son aquellos en los cuales se disuelven los límites del yo, de la sensación de identidad del individuo, son sanos, no son enfermizos. Bien sean o no el objetivo que hay que lograr, se considera que son sanos. Entonces, ya el título mismo se empieza a popularizar entre psicólogos que pertenecen al movimiento humanista, a la psicología humanista, y en particular Tony Zutich y Abraham Maslow son los que, bueno, junto con Stanislas Grof, acuñan el término transpersonal, que Asa Joly, que venía haciendo psicología desde antes, con su psicosíntesis y todo esto, termina incorporando el título y haciendo un libro en el cual se habla ya de una psicología transpersonal. De modo que los psicólogos transpersonales hablan de 4 olas. Por supuesto, el conductismo y el psicoanálisis serían las primeras, mientras que la tercera sería la psicología humanista,
y la cuarta ola sería la psicología transpersonal. Ahora bien, aparte del movimiento transpersonal, también surgió en Inglaterra, pero no solo en Inglaterra, sino en muchas partes, lo que se ha dado por denominar antipsiquiatría. El título antipsiquiatría lo acuñó David Cooper, que es un psiquiatra surafricano, asociado con Ronald David Lyne, que fue verdaderamente, él nunca utilizó la palabra antipsiquiatría jamás, y nunca quiso ser parte de un movimiento antipsiquiátrico, pero quedó como miembro prominente del movimiento antipsiquiátrico, a pesar de que él nunca usó la palabra. Y podríamos mencionar en ese movimiento antipsiquiátrico a mucha otra gente, hasta Jolie, lapsus, se me fue el nombre. Bueno, en Polonia, Kazimierz Dabrownik, podríamos decir que en República Checa, lo que hoy en día es la República Checa, a pesar de que él fue parte del movimiento transpersonal, podríamos considerar a Stan Grof como parte de ese mismo movimiento, y en general una cantidad de otras personas, entre las cuales incluimos alguna gente que estudió budismo tibetano también. Es un grupo muy amplio de gente y verdaderamente el único que se identifica con el término antipsiquiatría es David Cooper, pero todos ellos han quedado hoy en día comprendidos bajo esa rúbrica. ¿Y por qué menciono la antipsiquiatría? Bueno, porque es parte de lo que vamos a ver, pero también porque la antipsiquiatría es transpersonal. O sea, en el movimiento antipsiquiátrico, por lo general se consideraba que los estados oceánicos, por utilizar el término de Freud, eran estados válidos y que, si bien eran estados que surgían en la psicosis no eran una enfermedad a la que había que curar a la gente, sino que eran un intento, muchas veces abortivo, de salir de la normalidad que este movimiento considera como una patología y alcanzar un estado mucho más coherente, mucho más integrado y mucho más armónico y mucho más sano. Entonces, esto viene siendo un poquito las bases de esto. Entonces luego mencionamos también, chamanismo, que evidentemente no es una psicología, pero es algo que, chamanismo en verdad es un sistema espiritual rudimentario de Siberia, pero mucha gente considera que los sistemas indígenas americanos los llaman chamanismo, y a esos sistemas no les gusta que los llamen chamanismo, pero se los denomina de esa manera, ¿no? Y por último hablamos del budismo y Dzogchen. Entonces, budismo es el sistema espiritual fundado por el Buda Shakyamuni, quien habría vivido entre el siglo VI y el siglo V a.C. en la India. Y Dzogchen es un sistema espiritual que originalmente era independiente del budismo y, por ejemplo, la versión moderna, la más antigua de las versiones modernas, surgió, bueno, moderna por así decirlo, no tiene que ver con la edad moderna, digamos menos antigua, surgió en el Tíbet, en las inmediaciones del monte Kailash, en una tradición que se conoce como Bön, y que tiene representantes en México. Hay un grupo muy grande de personas que sigue a unos lamas tibetanos de esta escuela del Bön. Yo particularmente lo que he practicado es el Dzogchen budista, no el Dzogchen del Bön, que es un poco más reciente y que surge en el marco del budismo, más o menos, no se le ha podido poner una fecha exacta, pero entre un siglo antes de Cristo y 2 siglos después de Cristo, en algún momento entre esas dos fechas, y es un maestro que se llama Garab Dorje, que vivió en una tierra llamada Odiana, que tampoco se ha podido identificar 100%,
pero la capital se considera que estaba en el valle de Swat, en lo que hoy en día es Pakistán, o sea, al oeste de la India. ¿Y qué es este Dzogchen? Este Dzogchen es un método que, bien sea dentro del budismo o bien sea fuera del budismo, se considera como un atajo para alcanzar lo que los budistas llaman despertar o iluminación y consideran como la verdadera salud mental. Entonces, ¿cuál es el objeto de comparar estos sistemas? Bueno, que parece que fueran muy similares y que muchos psicólogos transpersonales creen que son lo mismo. Entonces, ahí está el problema, en que los psicólogos transpersonales que creen que son lo mismo, en verdad han construido sistemas que en verdad contradicen los postulados centrales del budismo y por supuesto la práctica del Dzogchen. Entonces vamos a tratar de hacer un análisis comparativo de estas cosas y ver qué es lo que... Porque yo he criticado la psicología transpersonal, a pesar de que estoy metido ahorita en la directiva de la International Transpersonal Association. Yo comencé criticándolo y, por ejemplo, en Wikipedia, si ustedes se meten a buscar lo que es psicología transpersonal, yo aparezco como un crítico de la psicología transpersonal y no como un psicólogo transpersonal. Entonces, lo que pasa es que después muchos psicólogos transpersonales se dieron cuenta de que la crítica que yo hacía era muy válida y por eso terminaron proponiéndome para que entrara en la directiva de la International Transpersonal Association y las revistas y todo este tipo de cosas. Entonces, otro elemento es la psicología integral. Entonces, la psicología integral, el término integral, una de las primeras personas que lo acuña, que lo utiliza, es un místico de la India llamado Sri Aurobindo, que vivió en una colonia francesa que se llama Pondicherry, en la costa oriental de la India. Y un miembro del movimiento transpersonal llamado Ken Wilber luego se divorcia de este movimiento y dice que lo que él es integral y empieza a construir lo que él llama una filosofía y psicología integrales y termina planteando más o menos que su sistema es totalmente acorde con el budismo. De hecho, él recibe enseñanzas de Zen y de budismo tibetano y recibe enseñanzas de Dzogchen, de uno de los grandes maestros de Dzogchen del siglo XX, que fue Pema Norbu, pero P de Pema y no de Norbu, lo llaman Penor Rinpoche. Pero parece que no lo asimiló nada bien, porque todo su sistema lo contradice, y yo escribí un libro en 4 tomos que se llama Division Mind Paper, que está basado en unos artículos, paper es artículo en inglés, unos artículos que se publicaron en el International Journal of Transpersonal Studies, y luego yo recopilé estos artículos y los reorganicé para que pudieran ser un solo libro, y los dividí de una manera diferente, de modo que estuvieran en 4 tomos, y los publicó una editorial en Estados Unidos que se llama Blue Dolphin Publishing, que por cierto, al fin y al cabo me robaron los royalties. Parece que se declaran en quiebra cada vez que tienen que pagar y no pagan. Pero bueno, eso no viene al caso. En breve, vamos entonces a ver un poquito cuál es, por ejemplo, la psicología de Stan Grof, porque entre los psicólogos transpersonales, hoy en día quizá el más famoso es Stanislas Grof. Stanislas Grof fue un psicólogo, o es, todavía vive, que yo sepa, a menos que haya muerto hoy o ayer. Su esposa sí murió hace como 1 año y pico, que era su compañera también de escritura, hicieron varios libros juntos, ella también era psicóloga.
él estaba en Checoslovaquia en la época de la cortina de hierro y él se puso a experimentar con LSD muchísimo. Entonces su psicología originalmente estaba muy basado en lo que se conoce como la experiencia psicodélica y sus terapias consistían originalmente en darle LSD a la gente. Entonces en su sistema él planteaba, por ejemplo, que había distintos tipos de terapia basados en los reinos de los que ahora se ocupaban. Entonces, por ejemplo, el reino biográfico, que tiene que ver con aquello de lo que se ocupó, por ejemplo, el psicoanálisis, que es el estudio de cómo la educación del individuo lo va afectando, lo va moldeando, le crea traumas, etc. Él considera que todo eso pertenece al reino biográfico y dice que el reino biográfico, bueno, el psicoanálisis es bastante, por lo menos se ocupa de eso y él no lo contradice directamente. Él acepta el psicoanálisis como un método válido para trabajar el reino que él llama biográfico. Él habla también de otro reino que es el reino perinatal, o sea, el reino de las experiencias de nacimiento, y Otto Rand es un precedente de esto, del estudio de los reinos perinatales, o sea, todo aquello que tiene que ver también con la muerte, o sea, también la muerte, pero sobre todo perinatal significa aquello que tiene que ver con el proceso de nacimiento. Entonces, desde que se está dentro del feto hasta que se sale afuera, hay todo un proceso que Stan Grof divide en etapas. Y habla también de los reinos transpersonales. Entonces los reinos perinatales y los transpersonales pueden estar muy conectados. Originalmente, él lo que hacía era darle LSD a la gente y ver qué pasaba cuando estaban bajo el efecto de esto. Y él se dio cuenta, o por lo menos creyó, que la gente volvía a reinos perinatales y que las experiencias muchas veces transpersonales que tenían bajo el efecto de esta sustancia muchas veces encajaban con las etapas del proceso perinatal. Y entonces él habla de 4 matrices perinatales. Matriz perinatal 1 es cuando el niño está todavía dentro del feto y el proceso de nacimiento no ha comenzado. El canal uterino está cerrado, pero no hay ninguna fuerza que empuje el feto hacia afuera y el feto se siente protegido y siente una experiencia de unidad cósmica. Es unidad con la madre, pero también con el universo. No porque el feto tenga conceptos de pensar estoy unido con el universo, ni mucho menos, sino simplemente en el sentido de que no se siente separado, se siente fundido con algo que él no sabe qué es, por supuesto, pero no se siente separado. Después tenemos la matriz perinatal 2. Entonces la matriz perinatal 2 viene siendo cuando comienza el proceso de parto y hay fuerzas que empujan el feto hacia afuera, pero el canal uterino todavía está cerrado y es una parte del proceso de nacimiento que es muy dura, muy sufriente, porque no hay salida, el feto se ve empujado hacia afuera, pero no hay salida. Por supuesto que no hay manera de demostrar que de verdad el feto tenga esas experiencias. Por supuesto que la corteza cerebral del feto no está mielinizada, entonces el feto no puede tener memoria en el sentido en que un adulto tiene memoria, que es memoria autoconsciente. Un filósofo budista de la India, que se llamaba Acharya Dignaga, dijo una vez, escribió, mejor dicho, recordar siempre es recordar que yo estaba percibiendo, o recordar que yo estaba pensando, recordar que yo estaba imaginando, recordar que yo estaba
pero siempre implica una experiencia dualista que el feto no tiene y que si la tuviera tampoco la podría, no la puede tener porque si la tuviera, que no la puede tener, como la corteza cerebral no está mielinizada, no la podría recordar de esa manera, porque la corteza cerebral es la base de la autoconciencia. Y entonces justamente él está diciendo que solo puede haber memoria autoconsciente. Sin embargo, plantea Stan Grof que a pesar de que la corteza cerebral no está mielinizada, puede haber otro tipo de memoria. Y aunque un adulto no puede recordar eso, porque el adulto recordar siempre, él no conoce a Acharya Dignaga, este filósofo de la India, pero está de acuerdo con él en que el niño que un adulto no puede recordar esto. Pero entonces, si el adulto entra en una regresión y atraviesa el proceso perinatal, como ya el adulto tiene la corteza cerebral mielinizada, entonces sí puede tener memorias autoconscientes de ese proceso. Y en efecto, la gente que él llevó a esos reinos a través del LSD recuerda perfectamente todas las experiencias que atravesó cuando estaba bajo el influjo de la droga. Después prohibieron el LSD en Estados Unidos para terapia y para experimentación. Y entonces Stan Grof desarrolló lo que él llama la respiración holotrópica, que él considera que produce un efecto similar, pero sin tener que consumir una droga, y por lo tanto nadie podría, en teoría, meterlo preso por usar la respiración holotrópica. Sin embargo, una discípula de Stan Grof en Francia, que es la psicóloga transpersonal más famosa del país, fue demandada por una cliente porque entró en un estado psicótico a raíz de haber hecho respiración holotrópica. Es verdad que la respiración holotrópica produce efectos un poco similares al del LSD, y nadie puede negar que el LSD puede inducir experiencias que la persona considera agradables y se apega a las experiencias y ¡ay, qué maravilla! Y puede producir experiencias que en una época las llamaban psicotomiméticas, o sea, que mimetizan una psicosis. Y por supuesto son experiencias muy duras, muy sufrientes, y cuando la persona tiene una experiencia de este tipo, cuando pasa el efecto de la sustancia, es muy común que la persona no logre volver a la normalidad y quede psicótica. Entonces, por supuesto que esto es algo sumamente peligroso, no es algo que yo recomendaría para nada, pero bueno, en la época hippie es algo que se hizo muchísimo y mucha gente sigue haciendo. ¿Ah? Aquí todavía lo hacen. Y hay un movimiento chamánico en el cual se consumen todas las sustancias que usaban los chamanes que tienen efectos análogos al LSD. Entonces, y eso sí, yo conozco mucha gente que sigue usándolo. Entonces, bueno. En todo caso, estábamos considerando las matrices perinatales. La siguiente matriz perinatal es la matriz perinatal 3. Y la matriz perinatal 3 es cuando ya se abre el canal uterino y el feto es empujado hacia afuera, pero es sometido a enormes presiones. En un libro que se llama El Bardo Todrol, que es un libro tibetano, no es tan antiguo, es del siglo XIV, del siglo XIV más o menos, pero se supone que es una enseñanza tesoro que se escondió antes y que alguien la reveló en ese momento, un señor llamado Karma Limpa. Allí y en otras enseñanzas budistas se dice que el proceso de nacimiento es muy doloroso y se dice que es como ser aplastado por dos montañas, y eso corresponde perfectamente a la forma como Stan Grof describe la matriz perinatal 3. Y entonces la asocia con motivos escatológicos, porque es lógico, ahí hay sangre, hay heces, hay orina, y el feto pasa, que el que ya está por ser bebé, pasa por todo esto, atraviesa todas estas cosas
y cuando nace está todavía empapado de todas estas cosas, luego hay que limpiarlo, etc. Y ya eso es la matriz perinatal 4, es salir y tener un alivio absoluto porque ya no está siendo presionado, pero todavía hay posibilidad de que el médico actúe de la manera como se ha hecho tradicionalmente en Occidente. Los médicos, no las parteras, sino los médicos, que es que le dan una nalgada para que llore, y porque consideran que eso es necesario para que respire. Y por supuesto que Stan Grof considera que esto es traumático. Entonces, todas las matrices perinatales, o por lo menos buena parte de ellas, tienen dos caras. Por ejemplo, la matriz perinatal 1, el lado que Grof considera positivo, es este sentimiento de unidad con el todo y sentirse muy bien en esa unidad con el todo. Y también hay un lado negativo, que es cuando la madre está tomando medicinas que envenenan al feto. Y hay muchas, pues no vayamos con la talidomida famosa de los años 60, sino muchísimas cosas que se consumen todavía, incluyendo la cafeína. O sea, hay muchísimas cosas que son toxinas para el bebé que lo hacen sentir mal. O cuando la madre está muy problemática psicológicamente, o cuando la madre tiene un accidente. Bueno, hay muchas posibilidades, que es cuando entonces tenemos una matriz perinatal 1 negativa. Y entonces Stan Grof dice que cuando alguien tiene sentimientos de que lo están envenenando, que la psiquiatría lo consideraría una forma de paranoia, eso viene de la matriz perinatal 1 cuando fue negativa y le estuvieron dando, sobre todo cuando le estuvieron dando cosas que lo estaban envenenando. También, cuando por ejemplo la mamá tuvo un golpe, el bebé puede sentir, el feto puede haberse sentido amenazado, y entonces siempre mantener un sentimiento de amenaza, ¿no? Por supuesto, esto está en contradicción con las teorías de Freud, que más bien asocia la paranoia con tendencias latentes homosexuales y otra serie de cosas diferentes que no nos vamos a meter acá a discutir, ¿no? Entonces, en la matriz perinatal 2, la matriz perinatal 2 siempre es negativa. Es muy difícil que tenga un aspecto positivo porque el feto se siente presionado hacia afuera pero no encuentra salida. Entonces es una situación claustrofóbica. Entonces, por supuesto, Grof considera que está en la raíz de experiencias tipo claustrofobia. O sea, la gente que sufre de claustrofobia considera que tiene mucho que ver con esto, con esta matriz perinatal 2. Y otras experiencias también, algunos otros tipos de asociados a la paranoia, no propiamente paranoia. Y la matriz perinatal 3 también es sufriente por lo general. Entonces, ¿por qué? Porque siempre el feto está presionado por esas dos montañas y hay sangre y todo esto. Entonces, Grof lo considera que cuando alguien fue muy marcado por esto, porque por ejemplo fue muy difícil esa parte del parto, entonces allí hay tendencias sadomasoquistas, tendencias escatológicas, etcétera, etcétera. Finalmente, la matriz perinatal 4, cuando es positiva, se considera que es algo muy positivo, porque es todo el alivio de que cesa ese proceso de ser aplastado entre las montañas y se nació, se salió al mundo. Pero si cuando se nace al mundo, el partero, el médico le da una nalgada y le corta el cordón umbilical con una tijera de inmediato, en vez de esperar que se caiga, cosa que sucedería naturalmente como se hacía antes en las tradiciones indígenas y en las tradiciones orientales, etc. O cuando el bebé nace en una situación de guerra. Muchas ocasiones, cuando el bebé nace en una situación de conflicto, entonces hay una matriz perinatal 4 negativa. Entonces, muchas de estos estados son también transpersonales. Entonces, cuando en una experiencia transpersonal
que para Grof son experiencias de droga o experiencias de respiración holotrópica. Cuando alguien tiene una experiencia transpersonal de unidad con el todo, Grof considera que eso es está asociado a una matriz perinatal 1 positiva. Cuando en una experiencia transpersonal hay una sensación, por ejemplo, una experiencia que es muy común, una experiencia de muerte y renacimiento psicológica, entonces ese renacimiento se asocia a una matriz perinatal 4 positiva, cuando el nacimiento es positivo. Y así, generalmente, entonces hay una relación muy directa entre los reinos perinatales y los reinos transpersonales para Grof. Y Grof considera que la terapia consiste simplemente en llevar al individuo a los reinos transpersonales y permitirle que reviva experiencias perinatales, y que si las experiencias perinatales que revive son del tipo que él considera positivas, entonces esto va a ser terapéutico. Y si son del tipo negativo, las experiencias perinatales van a ser más bien traumáticas y van a ser negativas. Los sistemas de espiritualidad del Oriente que han trabajado con reinos transpersonales desde hace miles de años tienen un enfoque muy distinto. Ellos no consideran que hay experiencias transpersonales negativas y experiencias transpersonales positivas. Ellos consideran que una experiencia de gran angustia puede también ser positiva, porque le da la posibilidad al individuo de aplicar una instrucción que haga que su vivencia dualista, que se considera que es negativa y que es patológica, se libere y tenga una vivencia no dual. Y sistemas tales como el budismo, la Advaita Vedanta dentro del hinduismo, el taoísmo, sobre todo el taoísmo de Lao Tse, Chuang Tse y Liep y también el taoísmo más reciente. Hay muchas formas de taoísmo. Bueno, digamos simplemente que algunas formas de taoísmo también plantean la necesidad de recuperar esta condición no dual. Y lo mismo se aplica al sufismo dentro del Islam, a otras formas de hinduismo y también a algunas formas de mística cristiana, incluyendo en Francia una mística cristiana que hizo todo un mapa de los estados transpersonales en que los místicos cristianos podían entrar. Y tenemos también la mística de Juan de la Cruz. Ahí tenemos un buen ejemplo en esta Noche del Alma. Es una experiencia difícil y sin embargo él la considera positiva porque se da cuenta de que ese es un medio para llegar a un estado de unidad con lo divino. Entonces ahí hay una diferencia. Por ejemplo, Juan de la Cruz viene siendo mucho más inteligente que Grof, porque Grof considera que una experiencia sufriente es siempre negativa. En cambio, Juan de la Cruz se da cuenta de que una experiencia sufriente puede ser el medio para llegar a un estado de integración con el todo y de unidad con lo que en el cristianismo se llama Dios, y que en el budismo no se habla de Dios, pero hay unos conceptos equivalentes de alguna manera, solo que no se consideran como personales. O sea, Dios se considera que tiene una personalidad, que tiene una intencionalidad, que quiere que lo alaben y lo honren, etc. Por lo menos así se dice en el catecismo. El budismo considera que la realidad absoluta no es personal, que la realidad absoluta es algo más impersonal de alguna manera. Y lo mismo el taoísmo. Y también sistemas como la Advaita Vedanta e incluso algunas formas del sufismo, porque el sufismo se manifiesta dentro del Islam,
en el seno del Islam. Pero sin embargo hay tradiciones sufíes que dicen, cuando tú sientes la presencia de Dios y te sientes muy emocionado por eso es una experiencia ilusoria que hay que disolver, y que toda experiencia de una presencia divina es equivocada. Por lo tanto, el sufismo, a pesar de que tiene lugar, surge en el seno de una tradición teísta, considera que los estados supremos no son teístas. Lo mismo pasa con un místico católico como el maestro Eckhart en Alemania, quien por cierto bebió de la mística española, de Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila, etc. Y él llega a decir en un momento dado, cuando llego a este estado de absoluta plenitud, estoy tan pleno que Dios no es suficiente para mí. Para que un místico cristiano diga una cosa así, se salvó, tuvo suerte de que de que la Inquisición no lo agarrara, no lo quemaran. Sí le objetaron y llegó un momento en que no pudo enseñar, pero no lo persiguieron, o sea, tuvo suerte. Juan de la Cruz estuvo en la cárcel. Pensaron que sus poemas de unión con lo divino, como él se presenta a sí mismo como mujer y a Jesús como hombre, pensaban que estaba hablando de una relación homosexual que había tenido con alguien. Entonces, eso asusta. sí. No, y en esta época, ahora que hay todo un movimiento de que si los transgéneros y gays y lesbianas y todos andan con esta coalición arcoíris y no sé qué más, pero en la época de Juan de la Cruz esto era terrible, ¿no? Bueno, por esto yo no pude evitar volverme crítico del sistema de Gross, porque hay verdaderamente una cantidad de cosas. Primero, creer que simplemente dándole LSD o poniendo a hacer respiración holotrópica, la gente se va a tener una transformación que no necesariamente va a ser positiva, pero que tiene un potencial positivo muy grande. Por supuesto que todo es posible, ¿no? También es posible que, por supuesto, que alguien bajo el efecto de estos estados tenga vivencias de unidad y que sea inspirado para practicar la mística. Y de hecho eso le pasó a mucha gente que fueron hippies en los años 60 y luego se interesaron en las místicas orientales. Entonces es algo que bueno, ha sucedido, por supuesto que es válido. Pero todo el sistema en general, yo le hago una crítica que uno de los 4 tomos de Division Mind Paper es toda la crítica de lo que hace este señor Stan Gross, y comprende muchísimas cosas. Entre las cosas que se critican está la supuesta identidad entre lo perinatal y lo transpersonal, la forma como concibe el estado de salud mental que los budistas llaman despertar o iluminación, y otras tradiciones orientales las llaman por nombres parecidos, etc. En lo que respecta a la psicología integral, por ejemplo, bueno, en general toda la psicología transpersonal adolece de una búsqueda de lo que Abraham Maslow llama experiencias pico, o sea, experiencias en las cuales se disuelve la unidad, la separatividad, nuestra sensación de separatividad, y nos encontramos en un estado de unidad con el todo. Y entonces, celebrando esto, bueno, el mismo Abraham Maslow se dio cuenta de que esto llevaba a una búsqueda de experiencias que al final no necesariamente iban a llevar a nada positivo, y entonces al final él desarrolla la idea de no de una experiencia pico, sino de una experiencia meseta. Pero una experiencia meseta no es más que una experiencia pico alargada. Una meseta es eso, una montaña que en vez de ser picuda es plana en la parte de arriba. Entonces en el fondo viene siendo lo mismo, viene siendo como querer subir a una montaña
Y aquello de lo que adolecen todos estos sistemas, y también el de Ken Wilber, es que creen que esa vivencia que consideran como la verdadera salud mental, estos sistemas orientales, puede ser producida, creada, inducida, fabricada, condicionada, etc. O sea, puede ser también algo compuesto, creado por unión de distintos elementos. Y el budismo, uno de sus postulados esenciales es que esto es justamente aquello que es no creado, no producido, no fabricado, porque si todo lo que es creado, producido, fabricado, inducido, condicionado, compuesto, etc., es transitorio, porque yo no puedo tener algo que tiene comienzo y no tiene final. Si yo tuviera una cuerda circular, una cuerda que no tiene principio ni final, y yo la corto, va a tener un principio, pero entonces va a tener un final. Si yo no la corto, no tiene principio y no tiene final. Entonces todo lo que es creado, producido, fabricado va a tener principio. Es imposible que no tenga final. Entonces, evidentemente que esos estados no se pueden inducir, no se pueden producir. No quiere decir que no existan prácticas que induzcan estados que pueden ser utilizados en esos senderos. Y de hecho todos esos senderos tienen prácticas que se utilizan para inducir estados, pero de los cuales se va a caer y que solamente van a ser válidos si uno aprende a utilizarlos para descubrir una realidad que no es creada, no es producida, no es fabricada. Los va a utilizar como medio para descubrir esa condición que es nuestra verdadera condición, que no fue creada, que no fue producida y que es lo que el budismo llama naturaleza búdica. El sufismo lo llamaría Dios, a pesar de que dicen que estados de presencia divina son meras experiencias ilusorias, pero de todas maneras lo llaman Dios, no ya como presencia divina, sino como fusión con lo divino. Es lo que se persigue verdaderamente. Y el taoísmo lo llama el Tao, el Advaita Vedanta lo llama la vivencia de Brahman o del Paratman, el alma universal. Brahman vendría siendo una sustancia única, universal. De modo que esto es algo, digamos, esta búsqueda de descubrir la verdadera condición de todos los individuos humanos, que es lo divino y que no tiene límites, es también lo ilimitado, y es aquello que es la verdadera condición de todo y que nada excluye, es una búsqueda que ha caracterizado a todas las tradiciones, a muchísimas tradiciones espirituales de todo el mundo, dentro del cristianismo, dentro del islam, dentro del hinduismo, prácticamente todo el budismo y buena parte del taoísmo tienen esto. En los sistemas espirituales prehispánicos de las Américas, pues no los conocemos muy bien porque no hay historia de ellos, son prehistóricos. Tenemos por supuesto códices. Los códices, exacto, que sí se puede considerar que tienen esto, que de alguna manera transmiten algo, y sí transmiten algo que dice evidentemente algo, pero no es muy fácil interpretar cómo era la espiritualidad prehispánica en términos de esos códices, ni de nada de lo que tenemos, ni del Popol Vuh, ni de nada de esto. Sin embargo, hay gente que dice tener tradiciones espirituales prehispánicas y afirman que había algo que ellos llaman la toltequidad, por ejemplo, aquí en México, y dicen que era algo equivalente a lo que tienen estas tradiciones orientales, pero que para la mayor parte de los que practican esto hoy en día se ha perdido. Entonces, ¿cómo vamos a saber si de verdad existía o no, si para la mayor parte se ha perdido? Entonces, yo tiendo a creer que sí, porque creo que esto es un fenómeno universal, y probablemente se dio en más de un lugar, seguramente se dio aquí en México, pero también en otros lugares de las Américas.
Pero en todo caso no lo conocemos, es muy difícil juzgar. Bien. Nada más, aquí en México tenemos toda una tradición que tiene que ver con medios. Entonces hay toda una tradición de espiritualidad en términos de que hay personas que pueden ser el vínculo con el mundo espiritual. Sí, eso sí hay muchísimo. Ok, pero en la cual el mundo espiritual son como espíritus personales. Sí. Sí, sí, esto también existe en Sudamérica, es muy común, Centroamérica, Cuba, Haití, República Dominicana, entonces al Caribe, por todos lados tenemos eso mismo, quizá con distintas variedades, pero ya eso es un tipo de espiritualidad diferente. Digamos, lo que se busca no es una disolución de la ilusoria individualidad en una verdadera condición que se considera universal e ilimitada, sino más bien entrar en contacto con entidades espirituales limitadas, que es algo, lo cual es algo muy peligroso, porque esas entidades no sabemos cómo son, si son diabólicas o si son divinas, o qué son. Entonces eso puede llevar a la gente a muchas cosas. También a lo mejor puede servir para cosas de la vida relativa, para lograr cosas mundanas, para... Depende para qué lo uses. Exactamente. Bueno, vayamos ahora un poquito a Ken Wilber, que es este otro señor que perteneció al movimiento transpersonal, y en un momento dado lo deja y plantea una psicología y una filosofía integrales, ¿no? Y quien postula que lo que él plantea es lo mismo que el budismo, y que incluso tomó enseñanzas budistas y también de Advaita Vedanta en el budismo, y cree verdaderamente que es todo lo mismo, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que plantea Ken Wilber, yo le dedico todo un tomo a refutarlo, es un poco más difícil de explicar, resumirlo acá, porque habría que irse a la obra de Wilber y explicar dónde están todos los errores. Pero básicamente, Wilber tiene muchas etapas. En una primera etapa, Wilber plantea que lo que hay que hacer es recuperar el sentimiento oceánico, volver a ese estado del niño que considera que es el estado de salud mental que persigue el budismo. Luego él mismo se da cuenta de que eso es un disparate, ¿no? Por eso ha habido 5 etapas hasta ahorita de Wilber. Entonces él lo llama eso Wilber 1. Él mismo, ¿no? Lo llama Wilber 1. Y dice, no, eso no puede ser, evidentemente es lógico, todos nacemos en ese estado, y un bebé puede tener una gran patología. Sin embargo, puede ser un bebé que vive angustiado y que tiene patologías que se van a ir desarrollando a lo largo de su educación, de su proceso de socialización. Entonces, pero aparte de esto, el bebé nace con ya lo que la enseñanza Dzogchen llama el primer tipo de avidia, y que define como la ignorancia de nuestra verdadera condición debida a un factor de estupefacción que ha acompañado la corriente mental de los seres que sienten desde siempre. O sea que nacemos con una ignorancia de nuestra verdadera condición, mientras que el despertar, la iluminación, es descubrir nuestra verdadera condición, que es ilimitada. Por lo tanto, volver allí no tendría ningún sentido. Además, el bebé nace con todas las propensiones de desarrollar la ilusión de separatividad y un ego, una personalidad, etcétera, que se supone que el ego es algo que se disuelve en las experiencias, en las vivencias estas,
transpersonales, sobre todo en las vivencias búdicas. Entonces, evidentemente que ahí hay algo que tampoco encaja, ¿no? Después viene Wilber 2, Wilber 3. Sería demasiado complicado ir explicando cada una de estas. Ya Wilber 4 es evolucionista. Entonces Wilber 4 considera algo ya, se vuelve bien complicado. Wilber 4 plantea que el bebé, en efecto, está en un estado que es negativo y un bebé, por supuesto, no puede realizarse totalmente correcto, pero entonces ese evolucionismo lo lleva a la sociedad en su conjunto y plantea que, por ejemplo, los estadios en el desarrollo ontogenético de un ser humano son equivalentes a los estadios en el desarrollo filogenético de la especie. Y plantea, por ejemplo, que antes del siglo VI a.C. era imposible alcanzar lo que se considera como la iluminación. Y plantea que hay que construir una red, ¿cómo podríamos decir? Es que no quiero usar las palabras de él porque quiero que se entienda bien. Hay que construir una estructura que se construye a medida que se va desarrollando el ego, y las experiencias espirituales tienen que integrarse en esa estructura sin disolverla, y vienen siendo algo que son como capa sobre capa, y la última capa viene siendo la iluminación. Pero resulta que el budismo lo que plantea es todo lo contrario. Lo que plantea es que todas las estructuras son creadas, producidas, fabricadas y por lo tanto ilusorias, y que la iluminación consiste en ver a través de todas las estructuras. Y plantean que tanto un niño de 6 años puede tener una experiencia de esa, y ha habido grandes místicos en el Tíbet que tuvieron su realización a los 8 años de edad o a los 6 años. Y entonces todo este sistema de Wilber simplemente podemos decir, resumir el defecto de Wilber diciendo que la iluminación del budismo es creada, producida, fabricada, condicionada, inducida, etcétera, que es todo aquello que el budismo considera que es negativo, que pertenece a lo que el budismo llama samsara, la rueda. Entonces, evidentemente que ahí no puede haber liberación. Y bueno, hay también lo que Wilber llama la identificación como una estructura. Entonces, aparte de estas estructuras que se van creando, el individuo se va identificando con cada nivel de estructura que va creando, y esto viene siendo un ego diferente que se va desarrollando en cada estadio del desarrollo del individuo. Entonces, esto tiene mucho que ver con la teoría de Wilber, de modo que al final la iluminación viene siendo como un ego absoluto, un ego que ha integrado el universo entero. Y esto se parece mucho a la filosofía de Hegel. La filosofía de Hegel plantea lo que él llamó posición, contraposición y unificación, y que los popularizadores de la filosofía de Hegel llamaron tesis, antítesis y síntesis, aunque eso en verdad no es terminología de Hegel, pero bueno. Y termina planteando que el individuo en la prehistoria se parece mucho a Wilber. Wilber es hegeliano. En la prehistoria el individuo, había lo que llaman en la fenomenología del espíritu, lo llama la certeza sensible, que es la certidumbre de que yo estoy enfrentando un mundo ajeno a mí. O sea que lo que había en la prehistoria era el dualismo más extremo. Entonces, pero no había autoconciencia todavía. El proceso de desarrollo de la humanidad es un proceso de desarrollo de la autoconciencia.
Y la autoconciencia termina desarrollándose en la dialéctica del amo y el esclavo, que es que todo el mundo quiere llegar a ser amo, pero hay gente que no se atreve a enfrentarse a los demás para llegar a ser amo y prefiere ser esclavo para no tener que enfrentarse. Y ahí surge la autoconciencia. Después de que tenemos la autoconciencia, el estadio más elevado del espíritu es cuando la autoconciencia se reconoce en la naturaleza. Y sin dejar de ser autoconciencia, se da cuenta dualísticamente de que la naturaleza es su propia proyección externa. Entonces, aparte de que esto comprende toda una metafísica que no es para nada demostrable, esto no es más que un proceso de autoengaño. Según el budismo, en tanto que yo conservo la autoconciencia y si me identifico con algo total, esto se llama en el budismo los reinos sin forma y se consideran como la cúspide del samsara, y es lo que habían logrado los maestros del Buda, y él los abandonó porque consideró que estaban totalmente perdidos, que habían entrado en unos estados que eran creados, producidos, fabricados, de los cuales caían, y cuando caían tenían toda la problemática que caracteriza a la humanidad y no habían logrado nada. Entonces, lo que plantea Hegel y Wilber en el fondo no es más que un hegeliano que se mete con psicología y con espiritualidad oriental, cosa que Hegel consideraba que la espiritualidad oriental era algo de un nivel muy bajo. Él hablaba de la noche en la cual todas las vacas son negras. Aquí diríamos todos los gatos son pardos, ¿no? O sea, algo como que le hubieran echado un manto encima y uno no viera nada y pareciera que todo es lo mismo, pero por falta de capacidad de distinguir. Entonces, así veía Hegel a la espiritualidad oriental. Wilber no, pero sin embargo es hegeliano, o sea que es todavía más absurdo que Hegel, porque sigue creyendo que hay que mantener la autoconciencia y sin embargo recuperar esa vivencia de la totalidad. Entonces, esto viene siendo un poco lo que es muy brevemente una crítica de la psicología integral de Wilber. Si a alguien le interesa en mayor detalle conocer esto, lo único malo es que esos libros están en inglés, esos 4 tomos míos, pero hay algunos artículos en español, aunque están enfocados sobre todo en Wilber 1 a Wilber 3, no consideran Wilber 4 y Wilber 5, cosa que sí se consideran en el libro en inglés, ¿no? Pero de todas maneras, en mi página web hay algunas cositas en español y también pueden encontrar unas charlas en las cuales yo me ocupé un poco más a fondo de Wilber de lo que me he ocupado acá. Hay varias que están en YouTube. Uno se puede meter en YouTube, busca Elías Capriles y busca donde dice psicología transpersonal, psicología integral, Wilber, chamanismo, Groff, y ahí va a encontrar muchas conferencias en las cuales se abarcan más aspectos diferentes de todo esto, se ahonda más en ello. Si tú no tuvieras tanto tiempo en la vida, ¿sí?, ¿te dedicarías a leer a Ken Wilber o te dedicarías a leer algún otro tipo de trabajo que te hiciera crecer de manera espiritual? Digo, porque Ken Wilber, pues sí, hace sus propias interpretaciones, sus propias aportaciones, pero mi pregunta va más allá. O sea, usar el tiempo que tienes para leer a Ken Wilber o dedicarte a ver otra cosa que pueda, digamos, hacerte crecer. Mi pregunta es, bueno, sí me parece interesante en los sistemas académicos que son importantes los análisis, las discusiones, las comparaciones, las críticas y demás. Me parece fantástico porque yo también trabajo en una universidad donde nos encanta hacer discusiones y críticas y comparaciones. Pero si yo no tuviera tanto tiempo para eso, ¿qué recomendarías? Sí, yo creo que yo voy a ir ahí un poquito a mi propia experiencia biográfica.